Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Hora Azul, un ciclo de mesas virtuales donde hablaremos todos los miércoles de noviembre sobre temas urgentes respecto a la situación de la pesca en el Perú, los problemas y desafíos camino al 2021. Este ciclo de paneles es organizado por Oceana, Ojo Público y Ojo Lab, nuestro programa de capacitación y experimentación, que tiene como propósito abrir el debate y las propuestas en torno a los principales problemas y retos de la pesca, su sostenibilidad e identificar también posibles soluciones. Todas las mesas serán transmitidas en vivo vía Facebook Live y Twitter a través de las cuentas de Ojo Público y Oceana y tendrán como invitados a investigadores, científicos, representantes del Estado, del sector privado y de la sociedad civil también. Mi nombre es Gloria Ziegler y esta tarde los acompañaré en la tercera mesa que abordará un elemento fundamental para el manejo sostenible de los recursos marinos, el uso de la información en este sector, en el sector pesquero peruano. Como sabemos, el Perú es uno de los países más privilegiados por la productividad de su mar, y estos recursos son claves tanto para la economía nacional como para la preservación de la biodiversidad y la alimentación de los peruanos. Los primeros pasos para lograr una gestión sostenible de estos recursos se basa en contar con información de calidad a través de herramientas y protocolos establecidos de manera clara. En el caso peruano, desde hace varias décadas, el Ministerio de Producción y otros actores del sector han sustentado sus decisiones alrededor del manejo pesquero con evidencia producida casi exclusivamente por el Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, un órgano científico adscrito al Ministerio. En otras palabras, los estudios de este organismo son utilizados para formular los instrumentos legales de regulación en el sector pesquero. Sin embargo, la mayoría de ellos tienen una brecha importante en la información generada para el manejo de las pesquerías industriales respecto a las artesanales y también entre la información biológica y socioeconómica, y además no están disponibles de manera rápida y oportuna para la ciudadanía. ¿Qué rol o qué importancia tiene el uso de la información en el fortalecimiento del manejo pesquero? La discusión puede tener diversas aristas, pero esta tarde nos centraremos en la necesidad de elaborar información relevante para los usuarios directos de los recursos pesqueros y que a la vez incorpore fuentes no académicas, fuentes no oficiales. Por último, el tercer eje que vamos a estar abordando son los vacíos de información relevante para el manejo del sector, ocasionados en parte por la falta de estudios periódicos sobre la condición de los stocks pesqueros en el país. Para hablar sobre la importancia de estos temas, hoy nos acompañan Mariano Gutiérrez, director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, Federico Iriarte, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera, Consejo Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y Joana Alfaro Gigueto, directora de la ONG Prodelfinos. Nos hubiera gustado tener presente en esta mesa a algún representante del Instituto del Mar del Perú, si bien los invitamos a participar, y el IMARPE designó al ingeniero Wilber Marín Soto, profesional del área funcional de artes de pesca. Su participación no se pudo concretar. El día lunes nos enviaron un correo electrónico explicándonos que debido a la situación que vive el país debían abocarse a las tareas de transferencia de gestión para la nueva administración, razón por la cual no ha podido estar presente hoy el ingeniero. Agradecemos de todas formas su interés y esperamos que nos puedan acompañar en un próximo evento. Antes de comenzar la primera ronda de este panel, quiero darle la bienvenida a nuestros tres invitados. Gracias por acompañarnos en La Hora Azul. En este primer bloque del panel, ellos nos brindarán sus reflexiones en torno a dos preguntas que les planteamos previamente. Estas preguntas sus exposiciones, van a abordar dos cuestiones bien importantes. La primera de ellas es cuáles son las barreras principales que detectan en el Estado, que dificultan de alguna manera el acceso y el uso de información en el sector pesquero y que a su juicio tienen un mayor impacto en políticas públicas. Y en segundo término, vamos a hablar sobre qué medidas debería implementar el próximo gobierno en el 2021 para solucionarlas. Durante la exposición de nuestros invitados, estaremos recogiendo sus preguntas a través de la transmisión de Facebook y de Twitter, tanto en las cuentas de Ojo Público como en las de Oceana. Los invito a escucharlos con atención. Y vamos a empezar, por favor, con nuestro primer invitado, señor Mariano Gutiérrez. Tiene usted 10 minutos.
Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Respecto a la primera pregunta, yo quisiera recordar que el año 2017, junto con Juan Carlos Sueiro, presentamos un documento titulado Análisis sobre la transparencia en el sector pesquero peruano, porque percibíamos que la transparencia se entiende por lo general como la rendición de cuentas, ¿no es cierto? Demostrar el correcto uso de los recursos financieros administrados por el gobierno, y eso por supuesto que está bien, pero nosotros no abordamos solamente ese extremo en este estudio, sino abordamos el tema central de la necesidad imperiosa que tiene el sector de acceder a información que está concentrada en el Ministerio de la Producción o en el Instituto del Mar del Perú, eh, y que debería estar al alcance de las universidades, por ejemplo, o de usuarios, o de empresas, gremios de pesca artesanal, de pesca industrial, para su mejor gestión económica, para una mejor gestión ecológica y social de las pesquerías, ¿no? Que son aspectos que normalmente no son atendidos. Ahí tenemos un déficit muy grande de investigación social y económica. Entonces, en el marco de ese estudio, y en consulta y entrevista con diversos actores del sector público y privado, y también con una encuesta online que hicimos en esa época, hace 3 años, eh, recogimos una opinión contundente de parte de todos los entrevistados. Es decir, la transparencia es una necesidad, es un don que debe tener la gestión pública, y con todos esos aportes acuñamos o redactamos, interpretamos el pensamiento de todas estas personas entrevistadas, y voy a leer el concepto de transparencia que en ese momento definimos, y es el siguiente. Transparencia es el conjunto de procedimientos que demuestran el correcto uso de los bienes públicos. La transparencia es una característica deseable en la gestión pública que consiste en la implementación de medidas que apoyen la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus autoridades respecto al uso de los bienes naturales de la nación. Una autoridad que se ejerce con transparencia anticipa los hechos, es proactiva y busca que sus funcionarios estén imbuidos de la necesidad de aportar a un proceso de mejoras constantes, y ataja las resistencias que se dan en sentido contrario. Entonces, esa fue una definición amplia de lo que es transparencia, pero que creo representa bien el propósito que tuvimos en ese momento de promover el debate acerca de estos aspectos, y como en el día de hoy es un momento también de abordarlos. Eh, entonces, tenemos también, o tengo que reiterar también, que la gestión económica del sector requiere de información, y hay que reconocer que nosotros, o cualquier persona que interactúe con el Ministerio de la Producción o con el Instituto del Mar del Perú, que es una entidad que yo quiero mucho porque trabajé muchos años ahí y sé que el IMARPE es importante para el Perú y para el mundo por diversas razones, pero todos nosotros que tenemos algún nivel de contacto en el sector pesquero, o percibimos que hay funcionarios que están muy de acuerdo y apoyan la transparencia y poner a disposición del público la valiosa información que ellos contienen, pero no son todos los casos. No son todos los casos, y las razones pueden ser diferentes. Y eso es algo que hay que tratar de cambiar para bien, para el bien de nuestras instituciones y el bien del sector. Otro aspecto que quiero resaltar en el caso de esta primera pregunta es el hecho de que en el artículo 14 de la Ley de Pesca se menciona, se describe la necesidad de que las universidades realicen investigación. Y eso lamentablemente no es cierto en todos sus extremos. Al contrario, hay un déficit de información que esté disponible para la investigación universitaria. Esto también es algo que hay que resolver y forma parte del problema que hoy estamos tratando en esta sesión. Además, es importante que el IMARPE obtenga beneficios y apoyo. IMARPE es una entidad muy importante, pero necesita también mucho apoyo, y las universidades
se la pueden brindar de acuerdo a sus áreas de especialización. No me refiero solamente a las facultades de ingeniería pesquera o de biología marina, me refiero a las facultades de economía, de derecho y otras carreras que pueden ayudar a mejorar o apoyar la gestión del gobierno y de una entidad tan grande e importante como el IMARPE, ¿no? Que siempre es una tarea agobiante, que requiere ayuda y la colaboración de todos. Necesitamos participar y ayudar a nuestras instituciones a que sean efectivas en la gestión de los recursos. Con esto yo cierro la primera de las preguntas y quiero referirme a la segunda pregunta planteada y que se refiere a qué medidas se deben implementar en el próximo gobierno para solucionar este acceso a la información. Bueno, yo quiero mencionar aquí que en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de la ONU, se ha proclamado el periodo 2021-2030 como la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Esto nos brinda una oportunidad única para desarrollar un mayor esfuerzo promovido desde el Estado y con participación de las empresas y los gremios industriales, artesanales, para recolectar mayor cantidad de información. La ONU, concretamente en este caso, propone un reto de incrementar el presupuesto que se invierte en investigación, lo cual para un país como el Perú es extremadamente difícil. Sin embargo, tenemos una flota pesquera numerosa que puede y debe ayudar en esta tarea y de hecho las empresas industriales agremiadas en la Sociedad Nacional de Pesquería ya vienen haciendo esto ya por varios años y la información que colectan, información oceanográfica y pesquera y biológica, está ya disponible a través de la página web del Instituto Humboldt. Asimismo, algunas empresas están colectando ya desde hace bastantes años, más de una década, información sobre depredadores superiores y aquí está con nosotros Joana Alfaro, que ayudó mucho en ese proceso y que ha permitido ir mejorando el desempeño de esta tarea de recolectar datos que eventualmente van a permitir evaluar el impacto no solo de la actividad pesquera sobre esos importantes nichos ecológicos, sino también eventualmente realizar evaluaciones de estas poblaciones de aves y aves marinas y lobos, por lo menos. Esa sería la primera acción que yo recomendaría. La segunda es modificar la ley de transparencia para que las entidades que generan información cuenten con indicadores de desempeño respecto al cumplimiento de dicha ley. Es decir, la transparencia debe dejar de ser declarativa y debe pasar a ser demostrable, y esto es un cambio que se puede hacer en la ley de transparencia para que las entidades encuentren ahí el mayor estímulo a compartir información sobre diversos aspectos que la sociedad necesita para mejorar su desempeño. Y la tercera recomendación, que ya un poco la mencioné antes, es la de hacer fructíferos los vínculos formales de cooperación que el Instituto del Mar ya tiene con universidades públicas, sobre todo, pero también privadas y otros institutos de investigación también, para un poco, perdónenme la expresión, un poco tercerizar ciertos tipos de investigación, tomas de datos y monitoreo que las universidades pueden apoyar a realizar, también con participación de los pescadores y para beneficio del sector y de todo el país. Gracias, eso es lo que quería opinar. Muchas gracias, Mariano. Continuamos, por favor, con Federico Iriarte. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de conversar con todos ustedes y aportar un poquito de conocimiento que tengo. Agradecer a Oceana y el entorno que podemos conversar. Mi enfoque está más relacionado a la primera pregunta, conceptuando el concepto de información y conocimiento. La información es un proceso, son datos ordenados, y el conocimiento es una información con un propósito. Teniendo en cuenta estos tres elementos, dato, información y conocimiento, la pregunta que viene es, ¿a quién le pertenece dentro de organizaciones públicas? Según las leyes, supuestamente nos pertenecen a todos los usuarios. La pregunta siguiente sería, ¿quiénes son los usuarios? ¿Qué usuarios existen y cómo los pueden leer? Y si realmente lo entiendo. Hay una problemática más allá del dato
de la información y cómo compartir el conocimiento, que es mucho más allá que la información existente en repositorios. Para ello existen ciertas leyes que nos ayudan a entender cómo se gestiona esta información. Y comenzamos con una ley en 1981, que es la ley de creación del IMARPE, ¿no? Ahí se habla en uno de los artículos que el IMARPE es una entidad que tiene como función, adicional a la actividad de investigación, de promocionar el conocimiento. Existe posteriormente otras leyes desde del 2015 al 2017 que surgen relacionadas a cómo la información puede repercutir en la responsabilidad social, especialmente relacionadas al tema de los eventos tempranos catastróficos, como el niño, o como la sociedad de información, la creación de una sociedad de la información. La generación actual la conoce mejor que nosotros. Y lo que ustedes han hablado hace poco, relacionado a la transparencia de la información, que ha ido evolucionando. Yo me he quedado en el 2017, pero cada vez está actualizándose y adaptándose a la realidad de esta sociedad digital en la cual vivimos. La realidad es que a veces vemos el problema solamente enfocado en los datos y la información y la transparencia de esa información que nos va a servir para poder divulgarla, poder analizarla, poder generar ciertos indicadores o definir la visibilidad. Pero realmente no se trata de los datos ni de la información. No se trata ni siquiera de los procesos ni de las leyes. Se trata de las personas. Entonces, y realmente cuando compartimos conocimiento se trata entre pares y, por ende, de organizaciones, de sociedades e inclusive de culturas. Cada uno de esos elementos o esos niveles en los cuales estamos complejizando el compartir ese conocimiento y, por ende, el compartir la información, se complica. En el 2015 habla Blanca, una especialista en lo que viene a ser la promoción del conocimiento, especialmente en culturas científicas, habla que existen 3 niveles: el compartir, el difundir y el divulgar. El compartir, muchas de las instituciones académicas la realizan continuamente. De hecho, actualmente, si estamos hablando con expertos, esto compartir. El divulgar es quizás lo que estamos haciendo con el Facebook. Es un poco más hacia la generación, a las personas que no son tan especialistas. A ese nivel logramos llegar a lo que viene a ser la visibilidad de la organización. Cómo lograr esa visibilidad depende de cómo divulgamos ese conocimiento, esa información. Pero ya previamente Aróstegui en el 2004, habla de 3 elementos claves: compartir, cooperar y competir. Los 3 existen en cualquier organización. Si esto no existe, o si esto está trabado, por eso la pregunta a la cual me estoy enfocando es las barreras. ¿Quién genera estas barreras? Las personas, las organizaciones, el Estado. Uno, si va sumando, va a llegar hasta arriba, hacia el Estado, pero realmente comenzamos con las personas. Entonces, en este contexto, ¿cómo compartimos ese conocimiento y lo socializamos hacia la organización? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, lo que tenemos que entender es un constructo académico, pero que todos lo manejamos desde mucho antes, es cómo compartimos ese conocimiento. ¿Cómo lo hacemos día a día? Actualmente estoy compartiendo algo de mi conocimiento. Pareciera que es común. Sin embargo, un estudio hecho en Canadá en el 2006 y luego en el 2013 otro estudio en China, resalta que aproximadamente el 76% en el primero de los estudios de las personas ocultan el conocimiento. Personas que trabajan con sus compañeros en las organizaciones. En la de China fue inclusive en organizaciones públicas. Eso fue escrito por Penn en el 2013. El 46% no. De hecho, dijeron que que ocultaban el conocimiento. Ya no se habla del compartir. El ocultar el conocimiento es un constructo más reciente, del 2011 aproximadamente, y cada vez estamos entendiendo que no solamente es no comparto, es diferente de ocultar. Ahora, todas estas características motivacionales o del proceso organizativo entre las personas vienen desde antes, desde Pearson en el 2004, cuando habla
de los comportamientos organizacionales dañinos para la sociedad o para la organización, de los cuales uno de ellos era básicamente mentir, del cual deriva el ocultar. Sin embargo, no se considera ocultar tan dañino, sino simple y sencillamente un proceso que debemos mejorar con una cultura de compartir el conocimiento en las organizaciones. Esto permite mejorar el desempeño de los trabajadores y, por ende, lo que estamos buscando de cómo conseguir ese conocimiento. Hay muchos trabajos de investigación en los cuales se habla de dos elementos claves para que una persona se motive a compartir el conocimiento. Ya Gagne, unos investigadores americanos, definieron que esta motivación podría diferenciarse entre lo que viene a ser compartir y ocultar. Pero lo más importante de esto es cuál es la estrategia del individuo para lograr a desarrollar ese compartir y, por ende, generar esa acción de entregar la información, los datos e inclusive su conocimiento. Normalmente cuando hacemos las charlas científicas, las conferencias, lo hacemos. Pero no entregamos toda la información. Y según el constructo de ocultar el conocimiento, cuando no entregamos toda la información, es un ocultar. ¿Qué factores externos lo pueden impactar? De hecho, existen varios trabajos hechos para lo que viene a ser la gestión del conocimiento, desde Gold en 2001 a Chana el 2018, que resaltan 5 elementos claves. La estructura organizacional, ¿ok? La gestión organizacional, la cultura en sí, la infraestructura, el conocimiento, las tecnologías de la información, el liderazgo y un sistema de compensación e incentivos, que en cierto modo en las universidades están funcionando para que se logre compartir este conocimiento. En las instituciones públicas no se ha logrado tan bien. Puede ser una barrera, puede ser un incentivo, habría que evaluarlos. En este contexto de cómo se genera este conocimiento, surgen las soluciones realmente. Lo primero que deberíamos lograr es la cultura de compartir el conocimiento. Para ello, tiene que haber la infraestructura necesaria. Si yo no tengo una base de datos que pueda yo compartir, que me sea fácil compartir, nunca lo voy a hacer. Entonces, impacta la organización. Tener la capacidad de saber cómo compartir ese conocimiento o la información, o si está en línea. Entonces, para ello llega la segunda solución, que todos los accesos generados estén en línea. Uno diría, pero eso es imposible. Bueno, ustedes tienen todas las imágenes de la NOAA, las satélites y las boyas están en línea. Inicialmente eran cada 3 meses, luego un desfase de 3 meses, luego de un mes, luego de una semana, y ahora tienen un desfase de 1 hora. ¿Se puede lograr? Ya lo hicieron, y con los datos satelitales. ¿Por qué no podemos hacerlo con nuestros sistemas, en el caso del IMARPE u otras organizaciones? No estoy quedando con ello. Para concluir, los dos me dijeron 3 ideas, pero he cerrado con una cuarta. Federico, si les parece, por favor, tendremos tiempo para profundizar un poquito más en las próximas rondas. Quisiéramos, por favor, muchas gracias, darle la bienvenida a Joana. Muchas gracias, Joana. Gracias, buenas noches. Sí, gracias por la invitación. Sí, sobre la primera pregunta, bueno, creo que tanto Mariana como Federico han elaborado muy bien la importancia del tema de transparencia, ¿no? Cómo acceder a estos datos, que de hecho están alojados en el Ministerio, en el Instituto del Mar del Perú, pero también cuando hablamos, yo también veo cosas de pesquerías en la selva, ¿no? Entonces en ese caso el IAP también tiene un set de datos. Entonces, muchas veces estos datos no se comparten o se comparten por procesos que no son tan fáciles de acceder. Por ejemplo, me refiero al usuario directo, ¿no? Al pescador artesanal o al pescador industrial incluso. No es muy fácil acceder a ellos porque los procesos son un poco no tan directos.
Entonces, yo creo que sería una de las principales barreras que se podría atacar o trabajar con el uso de tecnologías. Actualmente todos estamos manejando muy bien el tema de los celulares. Incluso comunidades muy pequeñas tienen acceso a celulares, a los smartphones, y esta podría ser una forma de saltarnos esta brecha, ¿no? De acceder a la información. Bueno, el tema de transparencia tiene mucho que ver con esta, muchas veces nos quedamos en el camino porque no sabemos cuáles son los procesos. El uso de tecnologías podría ayudarnos a salvar esto. Otro tema que yo observo mucho es Mariano lo mencionó en cierta forma y también Federico, es la generación de investigación, ¿no? Si bien el instituto y otras organizaciones realizan investigación actualmente, también la investigación se realiza en institutos privados o en organizaciones, por ejemplo, donde yo trabajo, somos una ONG, pero muy orientada a la investigación. Entonces, yo creo que ahora más y más estamos escuchando sobre la importancia de la ciencia en temas de salud. Este año ha sido evidente. Pero también el tema pesquero. En el tema pesquero hay grandes vacíos de información todavía. La forma como se colecta la información puede ser mejorada. Y esa es una brecha muy grande y que está muy relacionada, en mi opinión, a las capacidades de los recursos humanos. Los recursos humanos actualmente no se dan abasto. No es fácil llegar a todos los puertos pesqueros, todas las plantas donde se procesa harina, no es fácil. Y en ese tema, creo que el gobierno central o las entidades gubernamentales centrales podrían bien apoyarse en los gobiernos regionales, pero si los vemos en las oficinas centrales, no tienen las capacidades en recursos humanos, mucho menos es el caso de los gobiernos regionales. Entonces, la mejora en las capacidades en estos grupos deberían ser una de las prioridades para el próximo gobierno, que está contemplado, pero que en la vida real, digamos, todavía no sucede. Y esto sería altamente beneficioso para todas las regiones para poder completar un poco de descentralización y apoyarnos más en las autoridades que están en la zona. Otro punto que yo me parece que podría ser mejorado y trabajado en el siguiente gobierno podría ser también cómo brindar nuestro apoyo al gobierno. Sabemos que hay una falta de recursos, no pueden tener ojos en todos lados, la toma de información es inmensa, son grandes bases de datos, pero ¿cómo apoyamos desde la sociedad civil? Esto es posible. Hay ahora, por ejemplo, la SPDA ha trabajado una guía para la participación ciudadana y creo que es un buen momento para poder ser partícipes de cómo se manejan los recursos pesqueros. Son recursos que nos pertenecen a todos y creo que a través de la participación ciudadana podrían estrecharse estas brechas de toma de información o colecta de datos o procesamiento o producción de ciencia en el país. Eso es lo que yo diría con ustedes.
Perfecto, muchas gracias, Joana. Con esto terminamos la primera ronda de presentaciones. Ya tenemos varias preguntas del público. Los invito a seguir dejándonos sus consultas en esta transmisión de Facebook y de Twitter, en las cuentas de Ojo Público y de Oceana. En unos minutos, cuando terminemos la segunda ronda de preguntas, con nuestros invitados se las estaremos trasladando para que puedan solucionarlas. Antes de pasar a la segunda ronda del panel, quiero hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que hemos estado conversando. Mariano nos habló de la transparencia como una necesidad para el sector pesquero. Nos habló también sobre digamos, la transparencia siendo un objetivo, digamos, para la mayoría de los funcionarios, aunque no para todos, la necesidad de contar con el apoyo de universidades y colaborar desde la sociedad civil también, y la participación de empresas y gremios artesanales. También mencionó sobre la posibilidad de modificar la ley de transparencia para que se pueda medir el cumplimiento de las entidades. Federico, por otro lado, nos habló sobre las problemáticas en el acceso a la información, las barreras, digamos, en la cultura de compartir el conocimiento, y qué tipo de incentivos podrían tener los ciudadanos para compartir la información a la que tienen acceso. Nos mencionaba algunas soluciones, como trabajar la cultura de compartir este conocimiento y la infraestructura necesaria para ello. Joana, por otro lado, nos hablaba sobre las dificultades que tiene el usuario directo, los pescadores artesanales e incluso la industrial, para acceder a la información porque los procesos pueden ser intrincados. Nos habló sobre el uso de las tecnologías que podrían ayudar en este sentido y también sobre la necesidad de generar investigación en el ámbito público, pero también desde las universidades y desde los institutos privados. Mencionó también los vacíos de información que sí existen en el tema pesquero, y también la necesidad de mejorar la forma en que se recolecta la información disponible. Y por último, también la necesidad de mejorar las capacidades del personal, mencionó especialmente el tema de las regiones, y cómo deberíamos también apoyar desde la sociedad civil digamos, la fiscalización de las autoridades regionales al tema. Para pasar a la segunda ronda, quisiera hacerles unas preguntas adicionales a cada uno de los invitados. En este caso, van a tener 7 minutos para desarrollar sus respuestas y yo les estaré avisando por interno también cuando les quede aproximadamente 1 minuto. Para comenzar, quisiera dirigirme a Joana. Sé que una de las investigaciones en las que ha participado tiene que ver con el fraude y la sustitución en la venta de pescados en supermercados, restaurantes, terminales pesqueros y mercados del Perú. En esta investigación se determinó que el 72% de las muestras analizadas no correspondía al nombre con el que el pescado era vendido. Este problema tiene múltiples impactos, desde que el consumidor paga más, los pescadores y comerciantes honestos sufren una competencia desleal, el mar es sobreexplotado y esto sirve como mecanismo para camuflar la pesca ilegal. Si bien es un tema que es distinto a lo que veníamos conversando, me preguntaba qué alternativas se podrían considerar también para mejorar la información que llega a los consumidores. Sí, sí, gracias por la pregunta. Pensé que mi micrófono estaba apagado. Bueno, un tema que podría apoyar a eso es la implementación de sistemas de trazabilidad. Se habla de ello, existen dispositivos legales que tratan el tema, pero todavía no está implementado. Y ciertamente todavía tal vez hay un par de pesquerías que lo tienen, pero la gran mayoría carece de esto. Este sistema, lo que trata la trazabilidad es poderte decir el camino del pescado desde que fue capturado hasta que llegó a tu mesa, digamos. Esa es una descripción sencilla de lo que se trata. En el país
cada vez que vamos a un restaurante no tenemos idea dónde se capturó, quién lo capturó, qué especie era, porque mayormente está ya fileteado o trozado o procesado. Entonces, este sistema es complejo, pero con el apoyo, como le mencioné, de tecnología, se podría implementar en el país. Ya se hace en algunas flotas, pero no en la gran mayoría, no en el grueso de las pesquerías. Hay que trabajar desde cero, ¿no? Principalmente con las flotas de los pescadores artesanales. Y ahí viene nuevamente el tema, en mi opinión, de que el pescador artesanal generalmente va a mirar al gobierno para poder implementar este sistema, por ejemplo. Desde el momento en que cuando le explicas al pescador qué significa trazabilidad, por qué es necesario que lo implementen, todo ese tema, el pescador va a ir y mirar al gobierno, y muchas veces el gobierno no va a poder darse abasto para corresponderle. Y es por eso que es tan importante la réplica o la multiplicación de los recursos humanos. Actualmente carecemos de ello, pero también recursos humanos que puedan implementar esta tecnología en puerto. Entonces creo que esa podría ser una forma, la implementación de tecnologías para un sistema de trazabilidad, y a la vez trabajar el tema de raíz, ¿no? Con el ministerio. El ministerio tiene dispositivos legales y departamentos en el ministerio que ven el tema de fraude, porque básicamente cuando nos venden un pescado que no es la especie que nos dicen que es, si voy a comprar ceviche de lenguado, el consumidor tiene todo el derecho a recibir el lenguado, ¿no? Esto es en parte responsabilidad del Estado, y bueno, es algo que tiene que trabajarse a varios niveles, no solamente tecnológico, pero también social, implementación desde cuando hemos intentado aplicar, por ejemplo, un pequeño piloto de trazabilidad, no contábamos con la cobertura de celular en un puerto. Esto no debería suceder, ¿no? El país está creciendo muchísimo, tiene a la mano, las tecnologías de comunicaciones son de las mejores. Entonces sí, tenemos que trabajar mucho para que eso se implemente y se implemente ya. Disculpen, estaba silenciada. Muchas gracias, Joana. Entiendo que tiene que retirarse porque tiene otro compromiso. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en este panel. Vamos a continuar. Buenas noches. Vamos a continuar entonces con Mariano. Mariano, usted mencionaba su percepción respecto a los funcionarios e investigadores interesados en compartir información, son mayoría dentro del Instituto del Mar del Perú. ¿Qué es lo que falta para que esto se haga realidad? Yo creo que lo que falta es una decisión interna de que se cumpla lo que estipula la ley de transparencia, de manera tal que se logren los beneficios que todos esperamos. Es decir, el desarrollo de investigaciones que sirvan también para la gestión. Es decir, hay que generar conocimiento que sea utilizado en la gestión, y como mencioné y quiero reiterar, es el aspecto ecológico, la investigación ecológica a cargo del IMARPE es muy buena, es internacionalmente reconocida, pero nos hace mucha falta investigación económica y social, pero que también tiene raíz en el tipo de información que el IMARPE colecta, por ejemplo, a nivel de pesquería artesanal. También hay que recordar que la FAO hizo una auditoría al Instituto del Mar el año 2014, si no me equivoco,
y hizo una serie de elogios muy merecidos a la entidad, pero también hizo algunas recomendaciones. Y una de esas recomendaciones, creo que es la número 14, se refiere justamente a la necesidad de ser más explícito a la hora de fundamentar ciertas estimaciones o valores, y eso es parte de lo que venimos hablando, es decir, eh, las universidades, el sector pesquero en general necesitan informaciones que solo están en manos del IMARPE actualmente. No se trata de duplicar esfuerzos ni de lograr que una universidad logre financiar una embarcación para hacer una investigación, un crucero o muestreos adicionales a los que ya el IMARPE hace. Entonces hay que sumar fuerzas y esto es lo que debe lograr el IMARPE con apoyo de todos. Así que este es un tema de decisión interna, digamos, dentro del instituto, pero también podría requerir un impulso a través de una precisión en la ley de transparencia que obligue no solamente al IMARPE, también a todas las entidades públicas a tener métricas, indicadores de desempeño respecto a poner a disposición de la gente la información, y no solamente la información de rendición de cuentas financieras. Entonces, esto es parte de lo que hay que lograr. Otro ejemplo más que me olvidé mencionar es que las estadísticas de Produce tienen un retraso en la publicación que es injustificable. No hace mucho se ha publicado, estando ya en el 2020, bien entrado el 2020, se publicaron las estadísticas del 2018. Aparentemente hay varias explicaciones a esto, pero fundamentalmente se trata que esta información o la publicación de esta información está a cargo de una dependencia de la Secretaría General y no como debería ser que el propio Viceministerio de Pesquería y Acuicultura debería manejar y poner a disposición pública su información estadística. Yo entiendo que existe esa voluntad, pero estructuralmente el Produce no puede hacerlo porque hay una oficina encargada de esto. Es un pequeño ejemplo de las cosas que hay que cambiar y que felizmente no requieren nuevas leyes y soluciones muy complejas, sino fundamentalmente buena voluntad. Perfecto, Mariano, muchas gracias. Vamos a continuar con Federico. Federico, de repente podría profundizar en las propuestas de soluciones que estaba conversando en la primera ronda, y también quería preguntarle qué rol tiene la geolocalización y la transparencia en este proceso. ¿Cuáles considera relevante? Bueno, la geolocalización permite definir en qué momento, en qué punto, perdón, ha sucedido una acción, por lo cual podemos hacer una trazabilidad espacial de lo que ha sucedido, de alguna información, ¿no? ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde se encuentra una persona? ¿Dónde se encuentra el camión? Pero también puedes agregarle no solamente la geolocalización de la posición de ese elemento, camión, barco, lo que quieras. Podrías agregarle sensores y ya comenzamos a entrar a lo que vienen a ser los sistemas SCADA de automatización de información, y comenzamos a integrarlo ya con la nube y ya podemos tenerlo todo en el celular. Entonces, uno de los primeros procesos de automatización fue los GPS, la posición, los Global Position System. Inicialmente se demoraban 12 horas para poder tener una posición. Luego fueron cada una hora. Ahora ya tenemos casi continuamente. La evolución de la tecnología es dramática, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, y creo que Mariano también, de nacer antes que el hombre estuviera en la luna. Pero ya ahora ya van yendo a cada rato. Entonces, bueno, no a la luna, pero al espacio sí. Respecto a eso, hay un proceso. ¿Cómo logramos tener toda la información asequible al usuario? ¿Y qué usuario va a acceder a esa información? No todos entienden un mapa. Al principio yo pensaba que era mi forma de cómo enseñar. Tuve la oportunidad de estar en África, o aquí nada más, estuve por Chilca. Les mostré un mapa en el GPS, el sistema, y no lo entendía, porque no les servía de referencia. Sus referencias son de otro tipo. Entonces, tenemos que ver hacia quién va la información. Si solamente es para un tema de investigación, solamente es un compartir,
nos estamos quedando en la nata de todo el problema, ¿ok? Es en la parte superficial, porque realmente como generadores del conocimiento, no solamente dar los datos van a permitir desarrollar más conocimiento, perfecto. La información que está ordenada de esos datos también, pero el conocimiento va a permitir generar innovación, creatividad, y eso es lo que necesitamos profundizar. Y para ello debemos entender al ser humano cuando comparte ese conocimiento o lo oculta. ¿Y qué generan esto? Lo mismo que es la pregunta inicial. ¿Cuáles son las barreras? ¿Ok? Esas barreras son definitivamente, hay un tema motivacional, intrínseco, extrínseco, de la persona. Hay personas amotivacionales, esas sí ya no hay solución para ellas, pero en este proceso de compartir son extrínseco y intrínseco, netamente propias y externas. Y las externas son de la organización que las contiene. Y en el caso, si quisiéramos analizar el INMARPE o cualquier otra organización, tenemos varios elementos. Uno de ellos es la infraestructura que hablábamos, que repercute en ese compartir el conocimiento cultural, pero también repercute en ese acceso a la información. ¿Por qué? Porque si no tengo una base de datos estructurada, o no sé cómo ponerla en la nube, o no sé cómo ponerla en base de datos en Stanford, si quieren ponerla, cuánto cuesta y todo lo demás, me es complejo poder compartir esa información que la tengo de inmediato. Luego es incluir información contextual, no solamente es la información científica per se, es la información de sensores existentes en todo nivel. El celular es un sensor continuo. Es más, nos están grabando continuamente. Hay bases de datos que mucho más grandes. Y si a eso le aplicamos inteligencia artificial, podríamos tener más información que podría ayudar a ese desarrollo del conocimiento que queremos. Ahora, yo cerraba, mi idea inicial era, no basta solamente tener todo esto. El ser humano, las bases de datos, la información contextual, es necesario integrarla. ¿Y cómo la podemos integrarla? Hoy en día, y desde hace 5 años para el Perú, pero desde hace más de 10 años, se habla de la transformación digital. Y la transformación digital entra al contexto de transparencia, entra al contexto de información integrada, porque es holística, y también entra a los vacíos de información, porque comienzas a darte cuenta que falta información. En muchas especies, la vez pasada quise saber cuál es el rango de salinidad en cuál vivía la anchoveta, porque por aquí, por Ecuador, le estoy pescando en 34.3 y no tenía ni un registro de menor de 34.8, desde 4.8 en el Perú. Entonces, obviamente hay varios factores, pero esa es la información que logré tener. ¿Y qué es lo que sucede? Nos falta todavía información de cómo y dónde viven ciertas especies. Si la anchoveta la tenemos 60 años y todavía no sabemos cuáles son los límites reales a los cuales vive, estamos un poco más complicados con el resto de especies. Para cerrar, yo creo que esa transformación digital nos ayudaría enormemente para poder reducir el problema de corrupción, generar esa facilidad, la transparencia de todos los procesos, y potenciar lo que Mariano ha dicho, en cierto modo, potenciar el desarrollo de una economía basada en la gestión del conocimiento, que implicarían las universidades y todos los jóvenes actuales que saben programar, y bueno, hacia eso nos vamos, producir un nuevo valor agregado en nuestra cadena de generación del conocimiento. Hasta ahora hemos hablado solamente del tema de la investigación per se pesquera, pero todo el potencial adicional que existe desde la descarga hasta el cliente se pueden integrar, y de hecho hay trabajos recientemente hechos por BLA, en la FAO, sobre el tema del uso de blockchain para todo lo que viene a ser la trazabilidad de la información y generación de valor agregado en las pesquerías, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar ahí, a no ser que tengas otra pregunta. Muchas gracias, Federico. Vamos a continuar un momento con Mariano. Mariano mencionó la importancia de contar con el apoyo de las universidades para generar información científica. ¿Cuáles son los obstáculos que hoy impiden esa mayor articulación entre INMARPE y la academia? Yo creo que en primer lugar se requiere que las universidades reaccionen.
estoy hablando de las universidades en general, no estoy haciendo distingos entre las públicas y privadas, porque yo creo que, salvo pocas excepciones, lo que voy a describir es bastante común. Las universidades se han desentendido de los problemas de la sociedad. No están ayudando a resolver. Concretamente en el sector pesquero tenemos esta dificultad, ya la mencionó Federico. Tenemos conocimiento biológico de pocas especies, en realidad, considerando el universo de especies marinas que tenemos en nuestro mar, más de 700 especies de peces, probablemente 150 a 200 están siendo regularmente extraídas, pero no podemos hacer gestión porque no tenemos datos, y entonces, o no tenemos datos suficientes. Evidentemente se requiere más recursos humanos, ya lo dijo Joana, necesitamos mucho más recursos humanos trabajando en esto, de tal manera que las universidades deben reaccionar y redefinir, a la luz de los logros que se están alcanzando en el marco de la ley universitaria, comprometerse con nuevos retos. Y es el reto para una universidad, es no solamente formar profesionales, que lo hacen, y lo hacen bastante bien, creo, y mejor desde que la ley universitaria está en vigencia, sino también el otro reto es realizar investigación. Yo creo que ahí sí que hay un déficit nacional en el hecho de que las universidades no están generando la cantidad de investigación que podrían realizar, de tal manera que aquí se requiere el compromiso formal de las universidades con estos temas, es decir, con la necesidad de generar conocimiento en base a las investigaciones. Lo cual nos lleva otra vez al inicio, ¿no? El IMARPE es una entidad importante para el país y para el mundo. Realiza probablemente más del 90 o 95% de la investigación marina en el país, o pesquera concretamente en el país, y de tal manera que también concentra la mayor cantidad de cuadros profesionales. El IMARPE es una entidad que genera profesionales y capacidades que debe de ser aprovechada, pero que requiere ayuda. Como dije antes, el IMARPE es muy importante, es una entidad muy capaz, pero necesita ayuda, porque evidentemente hay una necesidad de investigar que va más allá de sus actuales posibilidades. Así que yo creo que es este actor ausente que es la universidad, debe, perdónenme la expresión, debe comprarse el pleito y asumir su rol, que está también definido en la Ley General de Pesca, ¿no? Le asigna no solamente el IMARPE responsabilidades de investigación, sino también a las universidades. Y eso yo recuerdo, salvo alguna excepción a esto, por lo general la universidad no participa porque no asume ese rol que le asigna la ley. Bueno, esto es lo que yo puedo opinar. Muchas gracias, Mariano. Federico, ¿qué tan viable es desarrollar un sistema de manejo digital de la información dentro del sector público pesquero que permita acceso público eficiente a la información que se usa para la toma de decisiones dentro del sector? Uno de los problemas actuales es que los instrumentos o los sensores con los cuales tú mides la información, o que luego los datos con los cuales compilas, lo ordenas y generas esa información, es que no son digitales. Tenemos una buena cantidad analógicos, y que puede invertirse para transformar esos equipos en digitales o cambiarlos, ¿no? Se tiene que invertir para lograr luego integrar todos estos equipos en un sistema automático y que vaya registrando. Algo ha hecho el DHN, ¿no? La Dirección de Hidrografía y Navegación, para sus centros de información a lo largo de la costa. Esa información es automática y se compila y tienes su información. Ahí hay un problema que yo resalto. No puede ser que existan en todas las entidades públicas servidores. El IGP también ha desarrollado un gran servidor muy potente, utilísimo, para poder analizar lo mismo que paralelamente está analizando el IMARPE, pero con sus propias herramientas, con sus propios instrumentos, y luego tienes muchas bases de datos. Aquí hay que desarrollar una integración de
el Estado para lograr tener la gestión de la información integrada. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? En la NOAA. La NOAA también tuvo el mismo problema y complementó en cierto modo definiendo una política de que tenían los proyectos una cantidad de presupuesto, y de hecho la NOAA para el tema pesquero tiene un presupuesto interesante. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos no hacen las investigaciones por completo. Tienen el presupuesto y le piden a las universidades, tenemos tales presupuestos, ¿quién les interesa? Y así han logrado desarrollar a todo lo largo de Estados Unidos las investigaciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Podría hacerse aquí en el Perú? También, pero lo implicaría que requiere un presupuesto un poco más grande, el IMARPE, para desarrollar esto y complementar esa cooperación con las otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Ahí puede desarrollarse todo un manejo económico interesantísimo y potenciar no solamente la sección de la pesquería per se industrial, sino la pesquería, la información pesquera, la ciencia de la pesquería, que también es un negocio. Entonces, podríamos potencializar ahí. Al final, integrarlos requiere que los sensores sean automatizados. Si seguimos con el sistema humano, puede seguirse sin ningún problema. El costo es menor potencialmente por las personas, pero en el tiempo es complicado. De hecho, cuando tú pides la información, te la van a dar fotocopiada porque digitar la información quedó digitada en la máquina de una persona que todavía el contexto de la ley de transparencia no llega a romper su barrera de que es suya porque la tipió. Por mucho que la ley se cambie, ahí tenemos los conceptos de las personas. Me dices que tengo que compartirla, yo puedo, se malogró mi máquina, ya no tengo la información, se perdió. Entonces, esa motivación intrínseca son causadas por cómo trabaja, cuánto le pagan, cómo vivió la esposa, o simple y sencillamente porque me gusta compartir o porque no quiero compartirte, pues así sencillo. Entonces, esos contextos, el individuo es clave, no es cualquier individuo. Y si queremos ir a un paso más allá, que es el tema de la visibilidad, que es el difundir el conocimiento y más allá de solamente el dato, llegar a darle a los niños las clases, no todos somos capaces de hacerlo, ¿no? Requerimos ciertas competencias. No están capacitados esos investigadores para ese proceso. Se requiere otro grupo humano. Y si se dan cuenta, en algunas organizaciones, y específicamente hablo del IGP, porque han logrado desarrollar una unidad de promoción de ese conocimiento, que el IMARPE está un poquito atrasado, pero también está comenzándolo a hacer con los Open Days, con ciertas divulgaciones más continuas. Pero es mucho más profundo el cambio que debemos enfocarnos. En algún momento les planteé a la directiva del IMARPE que lo que deberíamos enfocarnos no es en la sociedad actual, sino en la sociedad del futuro. Si queremos crear una cultura, no solamente la cultura de compartir, sino la cultura de entender qué sucede en el sector pesquero y qué es lo que tenemos. De hecho, uno de los grandes problemas del IMARPE y muchas instituciones públicas, especialmente por el COVID, es que no tenemos reposición de gente. Y la mayoría ya está llegando a los 60 años y 65, si quieren ponerlo. ¿Qué porcentaje de ellos van a regresar a trabajar? El trabajo actual digital es muy extenuante. Dictado de clase, ya no dictas una hora, dictas muchas horas y no hay descanso. Por mucha nueva ley que haya surgido de que puedes desconectarte, ¿no? Pero ese tema, tenemos una problemática en el recurso humano de las organizaciones de investigación científica actual. Porque ¿cómo vamos a reponer? ¿Quiénes son los que vienen? Los chicos, los jóvenes actuales, tienen las mismas intereses que los nuestros, quizás no. Y para eso se requiere generar una divulgación de la cultura de marina, pesquera y de investigación. Si no lo logramos, dudo mucho que el proceso de automatización funcione para algo. Nada más. Muchas gracias, señor Federico. Mariano, respecto al uso de la información, ¿cuál es el ámbito prioritario dentro de la actividad pesquera? Industrial, perdón. Dentro de la actividad pesquera industrial. Dentro de la actividad pesquera industrial, yo considero que la actividad pesquera industrial no solamente está siendo bien manejada, sino que contribuye
una gran cantidad de información. Yo mencioné que la flota o parte de la flota industrial, al menos la que está agremiada en la Sociedad Nacional de Pesquería, está contribuyendo con información que está disponible y por lo tanto puede ser empleada en diversos proyectos de investigación de universidades, el acceso es libre. Y eso es una parte. La otra es que el Instituto del Mar, a través de los cruceros de evaluación multidisciplinaria que realiza para anchoveta y otros recursos pelágicos, demersales también, genera gran cantidad de la información que se necesita para la pesquería, bueno, no solamente de la anchoveta, sino también jurel, caballa, merluza y algunas otras especies más. De tal manera que yo no veo grandes problemas en la pesca industrial. Más bien veo problemas, muchos problemas en la pesca artesanal. Ahí sí hay una necesidad enorme de información que actualmente está fragmentada entre el IMARPE, el Ministerio de la Producción, y quisiera decir que también está fragmentada por el aporte de los gobiernos regionales, pero que yo sepa, ellos no están, no asumen su función, salvo alguna excepción por ahí, no asumen sus competencias, de tal manera que deberían ayudar a colectar informaciones y datas y realizar monitoreos que ayuden a gestionar mejor el sector. Entonces, eso es lo que puedo decir. Yo sé que la pregunta estaba orientada a lo industrial. Tal vez puedo redondear ese lado diciendo que también la industria está cooperando, recolectando información oceanográfica y de depredadores superiores. El entrenamiento y la capacitación que han recibido las tripulaciones de los barcos está sirviendo para ir año a año o temporada tras temporada mejorando el desempeño en esta recolección de datos, de tal manera que yo creo que ya es tiempo de pensar en usar esa abundante data en ciencia, es decir, en conocer el estado de estas poblaciones y también para mitigar el impacto que eventualmente la actividad industrial genera sobre los depredadores tope en el ecosistema. Y también quiero señalar algo que es bueno, ¿no? El CISESAT, el sistema de seguimiento satelital, que es el que se presenta de modo explícito la ubicación geográfica cada 10 minutos de todas las embarcaciones industriales y también parte de las artesanales, como las poteras. Tengo entendido que hay un número importante de embarcaciones que ya están en el sistema, son ahora libremente accesibles. Y para esto yo quiero recordar que hubo mucha resistencia y muchos temores al comienzo para que esto sea una realidad. Y quiero recordar que fue el almirante Soldi en la gestión que le cupo en el ministerio, el viceministerio de Pesca, que tomó las decisiones para ir hacia la transparencia en el uso de la información del CISESAT. Y hubo incluso por medio de un compromiso en Naciones Unidas, y hoy en día cualquiera de nosotros con una computadora y conexión a internet puede entrar a Global Fishing Watch a ver cuál es la información georreferenciada de la flota industrial y parte de la flota artesanal del Perú. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Federico, me gustaría continuar con usted. Mencionaba de manera breve recién el impacto que podría tener la COVID-19 en los recursos humanos, en la investigación. Quisiera profundizar un poco en el tema, sobre qué consecuencias puede tener en la transparencia pesquera la pandemia y cuáles problemas se identifica centralmente. Hay, hay un trabajo reciente de octubre sobre el impacto del COVID en los sectores académicos, que resalta que el 45% de todos los investigadores estarían deseosos de compartir su conocimiento. Y aquí entramos al contexto del individuo. ¿Qué es lo que sucede? Está aislado, está en su familia, tiene que lograr compartir, porque eso somos una sociedad. Y en esa interacción de sociedad tenemos mucho de compartir, pero también tenemos mucho de ocultar, ¿no? O sea, no compartimos todo porque esperamos ganar algo en algún momento, que te vuelva a preguntar para que tú te sientas bien, o que simple y sencillamente tú le cobres por ese valor adicional del conocimiento que tú tienes. Entonces, hay una visión positiva, hay un desarrollo del compartir, se está mejorando,
pero también hay un proceso potencial de negocios. Y lo que yo hablaba previamente era de que el recurso per se ante las organizaciones van a tener que ser dejados de lado, porque si ya estamos hablando de 65 años, la ley per se, la ley está diciendo, ok, los mayores de 65 años tienen un riesgo mayor y todas las vacunas están hechas entre los 20 y 55 años. O sea, los que quieran tomar de 65 para arriba corren su riesgo. No está recomendado. Entonces, ¿qué grupo humano tenemos? No tengo todo el análisis, pero es un grupo capacitado, de casi un poquito mayor de mi edad, pero tiene mucho conocimiento, experiencia basta. Pueden ser un grupo de asesores continuos del IMARPE o de consultoría, pero si tienen que ir al frente, las instituciones públicas que están compilando datos, tienen que ir los jóvenes. Y esa reposición de jóvenes para esos cargos, estamos hablando de gente de 30, 40 años, está bien, pero esos al subir dejan huecos. Esa reposición falta. No hay, hablando del IMARPE, pero no solamente el IMARPE, en muchas organizaciones. Y en el tema industrial también ha sucedido lo mismo. Hay algunas industrias pesqueras que tienen más jóvenes que viejitos, como yo. Pero, por ejemplo, un caso, Exalmar. Exalmar pudo salir con todos sus barcos porque todos sus patrones eran menores de 50 años. En cambio, Taza, Haidú, cuando tuvieron que salir con personas con un menor número de barcos, inclusive tuvieron problemas porque no podían conseguir las tripulaciones completas, porque habían personas con enfermedades preexistentes, con el tema de mayores de 65 años. Entonces, esa problemática que lo ven en la industria, en la cual es más rápida para reaccionar a reposición de personal, ¿cómo está sucediendo en el sector público, que no es tan rápido y por ende, y que debe mantener a esas personas todavía en planillas, porque no han terminado su contrato? Entonces, ahí yo veo un problema tanto presupuestal como de reposición de nuevos profesionales para hacer la investigación. Y de hecho viene conectado con lo que en algún momento habló Mariano, que la mayoría de la investigación le hace el IMARPE y las universidades de donde salen las camadas, por así decir, disculpen, el grupo de profesionales que entran a reponer al IMARPE u otras instituciones, no están conectadas, no están con ese conocimiento continuo sobre el sector pesquero. Muchas gracias, Federico. Vamos a hacer un repaso un poco de los temas que hemos abordado antes de pasar al último bloque del panel. Joana mencionó al inicio del segmento sobre la necesidad de generar una trazabilidad, contar con información para poder lograr esta trazabilidad. Mariano también habló sobre la necesidad de generar conocimiento que sea utilizado, habló de que existe información ecológica muy buena, pero falta información económica y social. Hablamos también del rol de la geolocalización y hacia quién va la investigación. Mencionamos también importantes vacíos de información que existen en el momento. La dificultad de articulación entre el IMARPE y la academia, el déficit también de investigación que identifica Mariano en la academia. Hablamos también sobre la necesidad de enfocarse en una sociedad del futuro, un tema que mencionaba Federico, y el problema de reposición que hay en el personal de investigación. Por último, se mencionaban problemas en el acceso a información y la información fragmentada que existe en la pesca artesanal. Y bueno, profundizábamos sobre el impacto que podría tener la COVID-19 en el tema. Vamos a pasar a una pregunta que nos hizo llegar el público, uno de nuestros asistentes. Paul Baltasar nos pregunta qué implicancias tendría que las instituciones públicas a través del acceso a transparencia pongan a disposición de la ciudadanía sus bases de datos. Es decir, ¿qué posibilidades abre para el sector pesquero? Mariano, no sé si quieres comenzar.
Quisiera que Sí, conversen los claro. dos sobre el tema. Sí, bueno, yo me permito empezar. Ese es el objetivo, es decir, la pregunta de Paul es muy buena. Las especialidades alrededor del sector pesquero son numerosas, es decir, las necesidades son muchas, quiero decir, las necesidades de investigación. Entonces, la posibilidad de poder contar con bases de datos abiertas de parte del PRODUCE, del IMARPE principalmente, pero también de universidades, sería un gran progreso para viabilizar y facilitar que se puedan realizar ese tipo de estudios que hoy en día no es posible porque no hay presupuestos para salir al campo a tomar datos. Cuando hablé de la universidad, de que debe comprometerse, me refería a un compromiso real, pero también en alianza con IMARPE, porque no somos un país que se pueda dar el lujo de estar desperdiciando los presupuestos que para investigación en los próximos años ya sabemos van a venir difíciles, de tal manera que tenemos que estrechar la cooperación para poder llenar esos vacíos. No sé, Federico, tú, de tu perspectiva, seguramente tienes otra visión. Bueno, ese es el objetivo que todos queremos, ¿no? Pero no es solamente el IMARPE. Y apoyo lo que acaba de decir Mariano. Son todas las organizaciones. Una de las actividades más gratificantes que tengo ahora es leer un WhatsApp que desarrolló un chico de la Universidad de Villarreal, que ha integrado de diversas universidades profesionales y todo el día paran mandando información diaria sobre la pesca, dónde pescaron, artesanal, no artesanal, índice de gonado somático. Es un IMARPE, es un flujo de información no ordenado como una base de datos, pero un sistema inteligente, un data analytic, lo jala y lo transforma en una base de datos como si nada. ¿Ok? Y de ahí pueden hacer todo lo que quieran. El mismo principio sucede, obviamente aquí estamos perdiendo algo de tiempo porque están registrando, ¿no? Algunas veces lo copian directamente, las resoluciones de capitanía, la resolución de produce, lo copian. Sí, ¿no? Pero hay datos que van poniendo sus aportes, que el mar está borrascoso, que está fluorescente, que la caballa sale con huevera, ciertos datos que solamente lo pueden registrar. ¿Qué es lo que sucede si pudiéramos integrar toda esa información en una base de datos única? Estoy soñando. Podrían decirme que sí, pero debe comenzar alguien. Y la entidad que tiene más información es el IMARPE. ¿Qué problemáticas tiene el IMARPE para poder presentar lo que se presupone que debería tener? De hecho, tiene una base de datos que se llama IMARSIS. El sistema de IMARSIS está pensado como base de datos, no como un sistema de análisis. Cuando uno es científico y entrega datos, quiere ver algo. Es más, un capitán de pesca que le piden ustedes durante 5 años, 10 años o un año, le piden ahora porque los jóvenes son más pispiretas. Después de un año te dice, ¿y para qué te sirve? ¿Qué me has dado? Si yo pongo datos, consigo un fondo gigantesco para meter datos y no puedo analizarlo, pues no sirve de nada. El compartir es eso, poder sacar. ¿Qué tan estratégico es esa información? Dependerá de las políticas de las organizaciones. Si es público, debería ser público. Debería ser en línea. Si fuera un sistema, como les dije, un sistema de SCADA con automatización, debería funcionar de esa forma. Pero, ok, ¿qué es lo que pasa? Internamente tenemos no una base de datos, no tenemos, el IMARPE tiene múltiples bases de datos, porque cada investigador tiene su base de datos. Y como no existe una base de datos integrada en la cual yo puedo estar analizando, yo hago mi base de datos aquí, oye, me equivoqué en algo, pero yo ya te mandé mi archivito de Excel para que pongas en la base de datos de ISA y me olvidé de mandarte lo corregido. Entonces comienza a tener una variación. Luego otro investigador jala la información y lo jala con esa diferencia. Y yo me doy cuenta que está mal y le digo, no, tienes que corregir esto, y yo ya corregí 2 más. No tenemos una base de datos integrada. Tenemos múltiples bases de datos pequeñitas con un nombre que existe, pero
la seguridad de que existe en esa base de datos es validada, sí, es validada. ¿Se demoran en validarlo? Perfecto. Y se demoran varias veces porque lo revisan varias veces. Un sistema automático, con controles, con sistemas de procedimientos definidos, estandarizados, con sistema de control de calidad, de las metodologías y de los procesos, para el registro, funciona automáticamente. Lograrlo requiere varios actores. No solamente requiere de la iniciativa del IMAR. Por ejemplo, se requiere jalar toda la información que existe de los batitermógrafos, de los cristales de los batitermógrafos que se hicieron antes de tener los batitermógrafos, los CTDs electrónicos. Eso de ahí tienen que escanearlo, ponerlo. Bueno, no hay personal para dedicarse a eso. Y eso es muy vieja la información, pero es útil. Y puede escanearse y tenerse la información para otros procesos. Las ecosondas de papel se escanearon en algún momento, si no mal me acuerdo, ¿no? ¿Dónde está esa base de datos? No la encontré yo. Okay. Hay varios procesos. Ahora, no es, como insisto, no es el tema del IMARPE. Hay otros niveles. Uno va a las organizaciones. Actualmente he estado con una organización pesquera, que no voy a decir el nombre, pero he estado negociando con ellos durante 5 años. Un tema personal. Y han cambiado el personal logístico debido a este problema del COVID, ¿ok? Y este personal logístico me dice, no me han dejado nada, no tengo nada. No sé qué cosas han negociado, no cómo han negociado. Si eso sucede ahí, ¿qué sucede en el sector público? Bien. Supuestamente tienen sistemas integrados de base de datos y todo, pero cuando es negociaciones no hay una base de datos. Hay cada vez más complicaciones en lo que viene a ser la digitalización de la información y la transformación digital. Y recalco, la transformación digital no se trata del tema de computadoras, de informática, se trata de personas, se trata de organizaciones y se trata de estrategias. Muchas gracias, Federico. Quisiera aprovechar, por favor, el breve tiempo que nos queda para trasladarles otra pregunta de nuestros televidentes, seguidores. Grecia Torres Huaraca nos consulta, si las entidades públicas son la principal fuente de información, ¿cómo se podría contrastar esta información para su uso en la investigación científica? Mariano, ¿quisiera comenzar? Bueno, esta es una pregunta relacionada a la anterior. Es decir, si necesitamos contrastar la información científica que se ha usado para un determinado análisis, la data básica debería estar disponible, ¿no es cierto? Por ejemplo, la estimación de biomasa de merluza, por decir algo. Están los informes de IMARPE, y si lo que se quiere es en cierto modo auditar o validar eso, no sé si es a eso lo que se va a referir a la pregunta, toda la data relacionada con la estimación de la biomasa de merluza por el método de área barrida o acústico, depende de qué se trate, toda la data debe estar disponible, ¿no? Si queremos avanzar hasta este nivel de transparencia en el uso de la información. Federico mencionó el IMARCIS. El IMARCIS efectivamente es un sistema de datos del IMARPE, que es un sistema, entiendo, complejo, pero tal vez no es el momento de ponerlo a disposición pública porque probablemente no va a funcionar bien. Lo que sí se puede hacer es seleccionar las bases de datos y las especies de las cuales se hace evaluación para poner a disposición pública la información que permita un cierto nivel de supervisión sobre lo que se ha hecho, y eso aporta también a la transparencia. Puede también haber un interés de reanalizar bajo otros métodos de, no sé, estratificación, por ejemplo, los resultados obtenidos, y eso puede permitir también contrastar los datos que han sido oficialmente publicados. Entonces, esto es lo que yo puedo decir, ¿no? No creo que la situación esté como para esperar que el IMARCIS sea de público acceso, no lo creo, pero sí que se seleccionen bases de datos que en un formato lo más amigable posible pudieran estar disponibles a través de la página web. Y bueno, esto es, no sé, Federico, tú, ¿qué nos puedes decir? Solo complementar.
Yo, como dije, el IMARSIS no es un sistema muy amigable, es un repositorio de datos, una base de datos compleja, ¿no? Permite almacenar los datos, sacar algunos reportes, pero no le permite al usuario investigador, y menos obviamente al público, no lo tiene el acceso, es de lograr hacer reportes de utilidad. Están haciendo mejoras, hace 2 años han ido mejorando progresivamente y están programando más cosas. Es un tema de programación. Lo que sí complementaría en parte de lo que dice a la pregunta, que la validación, es que deberían existir los procedimientos con los cuales, no solamente es el dato. Cuando una base de datos solamente habla de 15 grados, estamos mal, porque tiene que hablar de 15 grados, con qué tipo de termómetro se tomó, qué rangos, qué confiabilidad existe, para poder comparar. Si no, no puedo comparar. ¿Y qué procedimiento se aplicó? Si lo medí vertical, echado, volteado, hay un protocolo. Si no existen esos protocolos, las comparaciones pueden generar un sesgo en lo que quiere uno analizar posteriormente. Perfecto, muchas gracias, Mariano y Federico. Ya estamos con el tiempo justo, pero tengo una última consulta para ambos. Los dos son profesores universitarios. ¿Cómo ven la relación entre las universidades como generadoras de información técnica, algo ya se mencionó, y el uso que pudiera tener dicha información para el Ministerio de Producción? ¿No perciben que Produce se basa exclusivamente en lo que provee IMARPE? Yo creo que sí. El Produce se basa en 99% en lo que hace el IMARPE y está bien, pero podría también basarse en lo que otras entidades pueden contribuir. Entonces estamos volviendo, al menos yo estoy reiterando nuevamente la importancia de generar capacidades en las universidades a través de la investigación para que también el Ministerio de la Producción considere estos estudios y estos análisis y que el IMARPE también saque provecho de esos convenios que también mencioné y que tiene con muchas universidades. Al final todo va a ser en beneficio del país, en beneficio del sector y por supuesto del instituto y de la gestión ecosistémica, ¿no? De la que siempre hablamos y que está en un proceso de diseño e implementación. A propósito de esto, yo quisiera hacer mención a un proyecto, a la fase 2 del proyecto de grandes ecosistemas marinos que va a iniciarse próximamente, seguramente a comienzos del próximo año, ¿no? Y que genera una oportunidad más, una nueva oportunidad para vincular todos estos esfuerzos entre la academia y el IMARPE y el PRODUCE, y también a nivel binacional con entidades similares de Chile, para obtener más información de calidad y también abordar los problemas que fueron identificados en el programa de acción estratégica, que es justamente la fase que se va a iniciar pronto. Ese proyecto está financiado y requiere el apoyo de todos. Esta puede ser una buena oportunidad también para seguir trabajando en estos temas de transparencia y uso de información. De acuerdo con Mariano, lo que complementaría básicamente es que creo que el Estado, en la mayoría de sus decisiones, siempre se enfoca a sus propios recursos. Y deja de lado inclusive los recursos que son parte de él. Por ejemplo, las universidades públicas son recursos del Estado, pero las deja de lado. Ahí creo que lo que debemos desarrollar en conjunto con la industria y con los actores privados es que tiene que haber una mayor comunicación con el sector privado, ¿no? ¿En qué sentido? Desarrollar más investigación, buscando preguntas que les sirvan para mejorar sus eficiencias en las actividades pesqueras, no solamente la extractiva, la acuícola y todo lo demás. Entonces, ese desarrollo, esa integración es complicado. Primero, con la ley que se hizo de los practicantes, luego lo de la seguridad social, el tema de los trabajadores, ya casi no se aceptan prácticas. No aceptan hacer prácticas ni visitas a las plantas, subir a los barcos es imposible. Cada vez se complica el proceso. El COVID obviamente ha
agregado más un efecto. Entonces, ¿qué tenemos? Estudiantes que no están teniendo prácticas realmente. Y si lo logran, es por su propia forma de cómo han logrado, obviamente, a un menor pago probablemente. No es tan oficial. Recuerden que en estos últimos 6 meses hemos pasado a casi 78% de informales, ¿no? De 73 a 78. Entonces es dramático el tema de 2,5 millones, casi 2,100,000 de desempleados adicionalmente al tema de los informales. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de estos jóvenes que van a encontrar? El sector público puede ser un camino, pero deben tener prácticas, deben ir al campo, si no va a ser bien complicado. El mar no es de que sí, supe todo esto porque me lo vi en videos, subo al bordo, me mareo y se acabó. Ya no puedo seguir con el proceso, ¿no? No aprendo, ¿no? Ok, logré embarcarme y nunca escuché cómo sonaba el motor, me muero de miedo, ¿no? O como yo hice, yo comencé chactando coca, porque era la costumbre en los barcos artesanales. Yo no sabía que tenía que botarla. La comí y me quedé bien volado de ese rato. Nunca más volví a chactar, ¿no? Pero esa fue la situación. Nunca. ¿Por qué? Porque a diferencia de los chicos, por ejemplo, en la Villarreal, tienen mucha práctica desde los primeros años. Yo sí fui al último año a trabajar. Bueno, esa es mi realidad. Pero eso es lo que está sucediendo con los jóvenes de ahora. Entiendo, importante la necesidad de tener la práctica y también rescato mucho esta necesidad de mejor articulación para generar de alguna manera un círculo virtuoso entre la sociedad civil, entre el Estado y también entre el sector privado. Eso puede ser un camino bien importante en mejorar la transparencia y el acceso a información de manera oportuna también. Quiero agradecerle a nuestros invitados por habernos acompañado en esta tercera mesa de la Hora Azul, también a todas las personas que han seguido nuestra transmisión. Los invitamos a participar el próximo miércoles 25 de noviembre en una nueva mesa temática, esta vez relacionada con la institucionalidad y corrupción en el sector pesquero. Hasta entonces, buenas noches, muchas gracias. A ti, hasta luego. Chao, Mariano. Hasta luego. Chao, buenas noches, gracias. Bye. Chao, Federico, chao. Chao, que estén bien. Gracias.